Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante para este proceso electoral, las coaliciones electorales, pero también vamos a hablar un poco de las coaliciones de gobierno. Esta tarde tenemos como invitados de lujo, al doctor Javier Hurtado. Doctor, bienvenido. Él es presidente del Colegio de Jalisco y también académico de la Universidad de Guadalajara. Tenemos también al senador José María Martínez. Senador, bienvenido al programa. Muchas gracias, honrado de estar con tanto talento, con dos doctores en esta mesa. Gracias. Candidato a doctor. Todavía no soy... Doctorante. Doctorante, cuasi esperando que... Muy bien, bueno, pues vamos a hablar. Doctor Hurtado, brevemente para nuestro auditorio, ¿qué es una coalición electoral? Y también, si nos ayudaría a distinguirlo de una coalición de gobierno. Bueno, una coalición electoral pues, es una figura que está establecida en la Ley General de Partidos, en la legislación electoral, en la propia Constitución, y es la figura que se utiliza para que los partidos políticos establezcan un convenio a través del cual, ya sea total, parcial o flexible, a través del cual postulen candidatos a cargos de elección popular. Esta coalición se distingue o es diferente a la figura de los frentes electorales, que en un principio habían dicho que la hoy coalición por México al frente era frente cuando todo decía que era coalición. ¿Cuál es la diferencia entre un frente y una coalición? La diferencia de un frente es que un frente supuestamente no persigue objetivos electorales y una coalición es evidentemente objetivos electorales. Bien, ahora, la coalición electoral, eso es lo que dice la ley, pero realmente las coaliciones electorales no son coaliciones, son candidaturas comunes, porque los partidos políticos compiten por separado con sus emblemas. Entonces, eso en mis tiempos se llamaban candidaturas comunes. Las coaliciones tú tenías que ir con un solo emblema en un circulito y ahí venían los 3 o 4 emblemas de los partidos coaligados. Hoy cada partido compite por aparte, ¿sí? Y postulan los mismos candidatos. Entonces, estrictamente hablando, eso se llama candidaturas comunes. Y ahora le llaman aquí coaliciones. Si fueran coaliciones, era como se hacía antes, que incluso el convenio de coalición estableciera. En caso de que un partido político de los coaligados no obtenga o establezca en el convenio de coalición, si la suma de los votos, vamos a decir, es de 8% de 4 partidos y el mínimo para obtener el registro es el 2.5%, entonces digan ustedes cuál de los 4 va a perder el registro. Y ahora no. Entonces ahora cada quien compite por separado y cada quien tiene sus votos, sus candidatos plurinominales, sus prerrogativas. Y entonces, en esencia, a mí me parece que no son coaliciones, son candidaturas comunes. Así es, de hecho, los emblemas aparecen en la boleta separados, ¿verdad? Senador José María, la legislación actual respecto a las coaliciones electorales, ¿cómo la ves? ¿Cuál crees que era el espíritu del legislador al dejarlas como están en la ley? Y pedirte tu opinión, si crees que estas coaliciones electorales fortalecen, ¿no?, nuestro régimen de partidos y también nuestro régimen democrático. Si me permiten, a manera de contexto, me gustaría simplemente poner en la mesa los dos términos, alianza y coalición. La alianza es un término indistinto que finalmente también implica la suma o la unión de fuerzas para objetivos comunes. Y la coalición, para ubicarla en el contexto de esta charla, vamos a decir que es la figura legal que reconoce cuando menos la normatividad mexicana. Las alianzas siempre han existido, incluso con la propia humanidad. Alianzas comerciales, alianzas militares o alianzas de corte político. ¿Cuál es la intención de las alianzas? Finalmente no llegar a una guerra, ¿no? Una estrategia fundamentalmente en la política o en el comercio o en la milicia es derrotar al enemigo sin llegar a la lucha, ¿no? Lo dice Clausewitz en el libro de la guerra, o lo dice el propio Sun Tzu en el arte de la guerra, que es precisamente hoy que la idea de retomar este antecedente partimos de la reforma 2014 en nuestro país, donde ya se establecen las coaliciones electorales, que si bien decía ya el doctor de manera antecedente, hay una gran diferencia con el modelo anterior de lo que eran las alianzas o coaliciones y que hoy en efecto, como bien lo señala el doctor, es candidaturas comunes. Sin embargo, llamadas coaliciones electorales por la Ley General de Partidos, en concreto en su artículo 85, que es donde se establecen las 3 modalidades de coalición, que es, ya lo adelantaba el doctor, una que es frente, un frente no electoral, que no persigue, como bien decía el doctor, fines electorales, una coalición propiamente electoral y la fusión de los partidos, que pueden ser entre 2 o más partidos según sea el caso.
En concreto, la segunda figura, que es la coalición, plantea tres alternativas. Una alianza flexible que puede ser no menos del 25% de las candidaturas a disputar y hasta el 49%. O la candidatura parcial, que debe ser arriba del 50% y no más del 99% de las candidaturas, o eventualmente la coalición total, que implicaría el 100%. ¿En qué reside la diferencia que bien puntualiza el doctor? En que la coalición electoral en México es solo para la mayoría relativa. Es decir, la representación proporcional no está sujeta a los convenios. Hoy los partidos políticos, tanto a nivel nacional como a nivel local, sus listas de diputados de representación proporcional van por separado y por fuera de los convenios de coalición. Entonces, aquí hay una diferencia importante. Es solo mayoría relativa. Y a partir de esto se genera una serie de requisitos que establece la propia Ley General de Partidos Políticos para que el convenio sea vigente y legal. ¿Qué es esto? Finalmente los porcentajes, la modalidad de la coalición, ya sea flexible, total o parcial, también las formas en que habrán de sostener la administración de esta figura de la coalición y concretamente en el interés, me parece que debiera estar la manera en que se resuelven los arreglos hoy con el tema de género o el tema de distritos, cuáles son los rentables, cuáles no son los rentables y la forma en que se accede a partir de esto al poder. Hay una importante presión que hay que hacer. La Corte estableció que respecto de una de las formas que planteaba el artículo 85 de la Ley General de Partidos, tenía que tener una precisión en cuanto a los votos. El doctor te hablaba, antes se establecían las coaliciones con un solo logotipo y solamente ese logotipo se votaba, y en el convenio pudiésemos haber observado de qué manera se arreglaban en cuanto a la representación proporcional, los porcentajes de votación, o incluso, como vio apuntar el doctor, quién perdía el registro. Hoy la Corte ha establecido que cada logo va por separado en la boleta y que y de forma indistinta que el votante, ya sea que voten, vamos a hablar de una alianza PANAL, PRI, Verde Ecologista, puede votar por PANAL, por Verde Ecologista o por PRI y cuenta para el candidato en común. Sin embargo, para efectos de la representación proporcional, la Corte ya estableció que se reparten porcentajes iguales, es decir, 33, 33 y 33% a cada una de las marcas para que eventualmente tampoco pierda el sustento y el impulso que requiere una lista de representación proporcional, ¿no? Muy bien. Doctor Hurtado, para esta elección del 1 de julio de 2018 tenemos una coalición por México al frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Juntos Haremos Historia, PT, Morena, Encuentro Social y Todos por México, PRI, Verde y Nueva Alianza. Hay partidos que incluso ideológicamente a lo mejor no tienen mucho en común. ¿Cómo explicar, cómo entender que partidos distintos, que incluso en algunas ocasiones han disputado temas, ¿no?, de manera muy diversa, encontrada, vayan juntos en una coalición electoral? ¿Cuál es la intención entonces de los partidos políticos o qué objetivo persiguen, aún señalando que varios de ellos no tienen afinidad ideológica, PT, Encuentro Social, en fin, tienen agendas distintas en diversos temas? Sí, mira, a mí me parece que esta flexibilidad que caracteriza actualmente a las coaliciones, que están hechas, digamos, como trajes a la medida de los partidos políticos, dejan de lado realmente al ciudadano, es decir, no piensan poco en el ciudadano. La misma Constitución establece que los partidos políticos son el medio a través del cual los ciudadanos pueden tener acceso al ejercicio del poder público, y dice la Constitución, de acuerdo con los postulados y programas que ellos mismos postulen o pregonen. Entonces, cuando se hace una coalición en donde se revuelve el agua con el aceite, pues yo creo que se está defraudando ese principio de la Constitución, porque a final de cuentas el ciudadano no sabe dónde quedaron los principios del partido aquel con el cual se identifica. Entonces, a mí me parece que es un grave error definitivamente. A mí me parece que es un vacío en la legislación electoral, o incluso, yo no veo por qué tenga que ser constitucional, pero sí en la legislación electoral. A mi modo de ver, no debería establecerse criterios tan laxos para que se puedan registrar coaliciones tan disímbolas. ¿Por qué?
porque creo yo que se demerita la función de los partidos y la razón de ser de los partidos políticos. Los partidos políticos son formas de agregación de intereses de los ciudadanos con base a ciertas ideologías, a ciertas cosmovisiones, a ciertos entenderes de la vida o a ciertas aspiraciones de lo que yo quiero que sea mi país. Pero cuando tú al ciudadano le presentas aquello, una mixtura de una gama amplísima de colores, pues entonces aquello realmente genera confusión y en consecuencia yo me pregunto ¿para qué sirven los partidos políticos? Entonces ya no son partidos, porque la palabra partido político significa eso, partido, parte, es decir, yo me identifico con esa opción política porque yo simpatizo con sus postulados. Pero cuando esa opción política que está de acuerdo con ciertas posturas se alía con otra diametralmente opuesta que siempre la ha criticado, entonces el ciudadano dice, caray, ¿y dónde quedo yo? Entonces, ¿por quién voy a votar? A mí me parece que ahí hay una falta de respeto hacia el electorado, y no solamente al electorado, a los propios miembros de cada partido político, porque hay una defraudación a los mismos postulados ideológicos de ese partido, a su historia, a su trayectoria, y también al electorado, porque es un fraude electoral lo que se está presentando. ¿Cómo es posible? O sea, ¿yo qué voy a votar? Por ejemplo, si voto por la coalición esa de Juntos Hagamos Historia. ¿Voy a votar por los matrimonios entre homosexuales o voy a votar por la concepción de la vida desde la fecundación? Ahí están las dos concepciones presentes. ¿O qué voy a votar, digamos, en el caso de la coalición que postula por México al frente? ¿En qué me voy a ir? O sea, ¿por los postulados del PRD o por los postulados del PAN, que no han sido esencialmente coincidentes en los postulados ideológicos? Entonces, estas coaliciones básicamente se han realizado con la finalidad de estar de acuerdo en el logro y el objetivo de la conquista del poder, pero olvidándose de la oferta programática que se debe de presentar al electorado y de la congruencia y respeto que debe de haber a su propia trayectoria, a su historia y a sus militantes, que históricamente han estado de acuerdo con ciertos valores y ciertos principios que cuando se hace la coalición, pues se ven todos completamente mezclados y desfigurados. Muy bien, pues regresamos, vamos a un corte, estamos hablando de las coaliciones electorales y también, vamos a ver si el tiempo nos alcanza, a hablar un poco de los gobiernos de coalición. Continuamos. Regresamos, estamos hablando de los gobiernos de coalición, pero también de las coaliciones electorales. Senador José María Martínez, respecto a lo que nos comentaba el doctor Hurtado, ¿tú crees que esta legislación da la posibilidad a que plataformas distintas, programas distintos se mezclen, así como el agua y el aceite? ¿O cómo ves estas coaliciones electorales? No, es una posibilidad, doctor, es una realidad, ¿no? Hoy ya vemos pues una serie de coaliciones que particularmente son tres las que están en este momento disputando el poder, la que se integra por el PRD, el PAN y el Movimiento Ciudadano, la que se integra por Morena, PES y PT, y finalmente la que se integra por el PRI, PAN y Verde Ecologista. Sin embargo, coincido en lo esencial con el doctor, hay una disipación ideológica en torno al pragmatismo político, y discrepo en una situación que me parece muy destacable. La preciso. No es en función de los partidos políticos esta parte pragmática, es lamentablemente en beneficio personalísimo de algunos que articularon alianzas en función de sus objetivos estrictamente personales. ¿Qué sucede? En esta disipación ideológica voy a traer a colación las palabras de la maestra Anel Vázquez Anderson cuando refería a la hiperpersonalización de la política. Ya no estamos hablando de programas, plataformas y mucho menos de contenidos. Estamos hablando de candidato A, candidato B y candidato C, con todas sus cualidades y sus defectos. Finalmente hoy está la disputa y el debate en torno a los personajes y no a las plataformas y los partidos políticos. Es muy lamentable porque esto sí me parece, como bien lo decía el doctor, un fraude en torno a la parte programática. ¿Por qué? Porque el partido finalmente, como también lo decía de manera correcta el doctor, es parte de la sociedad y esto implicaría tener identidad con determinado sector de la sociedad con pensamiento concreto. Y eso es lo que nos hace a nosotros acercarnos o no a un partido político o militar en la política a través de un partido político. Yo recuerdo en mi estancia del PAN,
algunas de las personas líderes de este país que dejaron de apoyarlo comentaban en su momento que dejaron de apoyar el PAN porque el PAN se avergonzó de sí mismo. ¿Qué es esto? Que el PAN escondió su ideología, la dejó abajo de la alfombra y dijo, ¿sabes qué? Hoy no nos conviene porque viene la visita. ¿Quién es la visita? En mi Movimiento Ciudadano, PRD, y finalmente sacaron la vajilla nueva para poder establecer un convenio de coalición que no tenía nada que ver ni con el respeto ideológico al PRD, a MC y mucho menos al PAN. Caso concreto, los tres partidos políticos, y está incluso sujeto para el público que nos escuche y que nos ve, que lo revisen, los tres partidos MC, PRD y PAN modificaron entre 2015 y 2016 sus estatutos para poder desde entonces ya fijar los objetivos que hoy la coalición, con todo lo que implicó, dejar en camino a Margarita por parte del PAN, dejar en camino a Mancera por parte del PRD o sumar finalmente en la idea de su objetivo por convertirse en cuarta fuerza política nacional a MC. Pero hubo un convenio para ajustar a modo y circunstancia del personaje en turno o de los gobernantes de los partidos la modificación en los estatutos de los tres partidos políticos. Concluyo en esta intervención diciendo, el estatuto del PAN, ¿qué dice? Podrá hacerse de apoyo, en el artículo 3 de los estatutos, de otras agrupaciones políticas, sí, siempre y cuando coincidan con su ideario y con su forma de pensar en el partido. ¿Qué sucede con los estatutos de MC, recién reformados también? Que dice que procurarán alianzas con otros partidos políticos siempre y cuando sean conscientes con los postulados progresistas que ellos ofertan en su vida pública. Hay un fraude, por supuesto, está clarísimo, incluso documentado, hasta sujeto de estudio puede ser para reformas futuras. En el caso de las otras dos alianzas, conocemos perfectamente la practicidad de PANAL y el partido satélite que ha sido el Verde Ecologista respecto del PRI. Con respecto a la alianza a la que fue muy puntual el doctor Hurtado de Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena, PES y PT, hay que recordar que aquí también en esta idea, y más allá de que sea en descargo de Andrés Manuel López Obrador, hay que buscar que también la coalición finalmente lo que tiende es a buscar aliados que permitan hacer crecer la fortaleza electoral de un candidato que eventualmente venía haciéndolo solo. Es decir, aquí no hay una suma total de votos. Si contamos nosotros el caso de PES y el propio PT, pues son partidos carentes de estructura y de penetración social. Sin embargo, el candidato que hoy encabeza esta alianza, finalmente lo que hace es articular estos tres partidos políticos en función de la fortaleza y el impulso que hoy tiene Andrés Manuel camino a la presidencia. Doctor Hurtado, estas coaliciones entonces tienen el objetivo electoral, el objetivo del triunfo, y entonces eso dificultaría que tuviéramos a partir de ahí un gobierno de coalición o que se pusieran de acuerdo, que compartieran alguna agenda para resolver los problemas públicos. Mira, déjame hacer una primera reflexión. Estas coaliciones, que como bien lo dice el senador, responden más a objetivos personales que objetivos programáticos partidarios. Lo que está detrás de ello, que se evidencia en la falta de respeto hacia los militantes y a los ciudadanos en general, porque a todos los contribuyentes nos cuestan los partidos políticos, es que hay un abandono de la democracia. Entre 1996 y 2007 la legislación electoral obligaba a los partidos políticos a observar la democracia. Lamentablemente la reforma de 2008 inventó la figura esa de la famosa comisión o consejo colectivo que decide las candidaturas al interior de cada partido político. Y ahora son... de autodeterminación. Así es. Que es de parte del tribunal. Y ahora es una élite de cada partido político el que decide las candidaturas. Entonces, por los candidatos a presidentes de la República nadie votó, absolutamente nadie votó. 2 de ellos se autoeligieron y el tercero lo designó el señor que vive en Los Pinos. A mí nunca me preguntaron por esto, ¿no? En ninguna circunstancia. Y esto lo contrasto con 2 hechos que acaban de ocurrir en el mundo. En Alemania, para formar el gobierno de coalición, de la gran coalición entre Angela Merkel y los socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata le tuvo que preguntar a todos sus militantes si estaban de acuerdo en formar esa coalición. Y votaron, según mis datos, 463.723 ciudadanos alemanes, ¿sí? De los cuales el 78% estuvo de acuerdo. Y luego después, ya con la coalición, cuando se invistió a Angela Merkel en el Reichstag,
10 de los diputados de esa coalición no estuvieron de acuerdo y votaron en abstención. Entonces son cosas totalmente diferentes. Pongo otro caso. El caso de Colombia, que acaba de ocurrir el 11 de marzo. En las elecciones legislativas de Colombia se juntaron las elecciones primarias para elegir candidatos a presidente de la República. Por ejemplo, por un candidato votaron más de 4 millones de personas para que fuera candidato, no presidente, ¿sí? Esto contrasta enormemente, ¿sí?, con lo que ocurre en México. Yo pregunto, ¿quién votó por el señor ese que hace campaña a nombre de una coalición, el otro que hace a nombre de otra coalición y la otra coalición? ¿Ves un retroceso? Porque ya los partidos habían avanzado, habían elegido a sus candidatos. Hay un grandísimo retroceso porque estamos viviendo un estado de partidos. Es decir, el Estado está subordinado a los partidos políticos no están subordinados al Estado, ¿sí? Entonces los partidos políticos han dejado de ser entidades de interés público, son entidades privadas, personales. Ahí está la clave. Hay una patrimonialización del poder político en los partidos políticos y por eso está viviendo lo que se está viviendo definitivamente. Son entidades de interés público nada más por el dinero que se les otorga en esta campaña, 6,700 millones de pesos. 6,700 millones de pesos a todos. Pero no son públicos por cuanto yo pueda participar en eso para decir cuál candidato quiero. Incluso hay estados, por ejemplo, Colombia y otros estados, por ejemplo, en Estados Unidos acaba de ocurrir lo mismo para elegir el candidato a gobernador del Partido Demócrata de Texas. Hazme el favor, del estado más conservador de los Estados Unidos. Todo el mundo vota. Y hay una mexicana, hay una de origen mexicano que anda queriendo ser candidata, creo que se llama Lupe Valdés. No logró el porcentaje necesario, va a volver a repetirse la elección primaria. En cambio, en México, nadie, absolutamente nadie vota por los candidatos de los partidos políticos y, sin embargo, los partidos políticos dicen que son entidades de interés público. Entidades de interés público nomás para robarse el dinero de los ciudadanos, pero no para permitir la participación de los ciudadanos ni de sus miembros en la toma de decisiones internas. Fuertes declaraciones del ¿Coincides? doctor aquí. ¿Tú has militado en algún partido? Revelaciones del doctor con motivo de los delincuentes del presupuesto público son muy duras. ¿Has militado en un partido político durante más de 2 décadas? Más de 27 años he estado como... También me interesaría conocer tu punto de vista. ¿Consideras que sí los militantes, ¿no?, en algunos casos la ciudadanía, pudieran votar por los candidatos, por las dirigencias, es decir, elecciones abiertas, elecciones más parecidas a las primarias, ¿no?, de Estados Unidos o de otros países? Complementar un poco lo que el doctor planteaba, porque en efecto los partidos políticos por la Constitución están reconocidos como entidades de interés público. Esto ya no tiene nada que ver. Ya no hay esa consecuencia natural de un espacio por el que los ciudadanos debían o podían entrar al ejercicio del poder público. Ya esto no es verdad. ¿Qué sucede? Que finalmente no sé por qué la Sala Superior del Tribunal Electoral sostiene y viene sosteniendo que los partidos políticos son autodeterminables en todo, es decir, al margen de lo que establezca la Constitución, este famoso el principio de autodeterminación o autoorganización ha sido todo para que la dirigencia disponga conforme a su interés personal, independientemente de lo que digan sus estatutos o la norma interna de su partido para efectos de procesos democráticos. ¿Qué es esto? Hablando en términos de estructuralismo, aquí el doctor nos sabrá, como bien lo decía Gilberto Jiménez en algún momento, es decir, estamos en la lógica del estadio de fútbol donde quieren hacer ver los partidos políticos o los dirigentes que el aficionado también toca la pelota. El de la zona C nos quieren hacer ver como que también está tocando la pelota, también está jugando a ras de pasto junto con los 2 equipos de cada uno de los 11 integrantes. Esto no es cierto. Ya han olvidado el tema democrático. El caso del PAN, lo puedo decir con toda tranquilidad, el PAN fue un referente democrático en este país. No se puede entender la historia democrática de México sin un partido como el PAN, pero lo que fue, ya no lo es. El partido hoy ya no tiene ni siquiera el talante democrático, mucho menos las formas ni las prácticas internas para poder presentar candidatos a la sociedad. Es un partido que se convirtió en un negocio de 5 changos, ¿no?, que hoy uno de ellos es el candidato a la presidencia de la República, el otro candidato al Senado, el otro va de secretario de Gobernación, en fin, ya están repartidas las fichas pues del negocio personal de este partido político en función de los intereses de estos 5 personas. Ya no hay entonces vida democrática, tampoco representación y mucho menos, ya no son entidades de interés público, ¿no?
Nos queda un minuto, 30 segundos y 30 segundos. ¿Gobiernos de coalición? ¿Es posible con esta legislación? Pues, a mí me parece que es otro pegoste adefesio que le colgaron a la Constitución. Solamente revisando las constituciones de los 55 países con sistema presidencial del mundo, solamente en 3 países existe la figura de gobierno de coalición. Más de un sistema parlamentario. En Uganda, en Ghana y en México. Nada más, ¿sí? No, en los sistemas parlamentarios no está, es una payasada eso. Los gobiernos de coalición no se crean por decreto. Los gobiernos de coalición son producto de un acuerdo y una voluntad política. Solamente en México se crean por decreto. Y solo en México se pone en la Constitución, en una Constitución que es facultad del presidente, optar por un gobierno de coalición, cuando las leyes, el senador lo sabe perfectamente, son imperativas, no son optativas. A mí no me dicen optar el ciudadano si puede pagar impuestos. No, pues usted paga impuestos, se acabó. No como que el presidente optar. ¿Cómo que optar en una Constitución? Nos vamos. Nos debe la opinión el senador José María Martínez. Perdón, Javier Hurtado. Gracias por acompañarnos. Nos hizo el favor de ilustrarnos en este tema. Seguro los vamos a invitar de nuevo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chema. Muchas gracias. No, doctor.